Todos conocemos a Merlín, el consejero barbón de Arturo, rodeado de humo y sabiduría. Pero la figura del mago no nació en Camelot. Viene de antes. De mucho antes. Nació entre cenizas, bajo cielos sin estrellas, en cuevas donde las palabras tenían peso y el fuego no era solo calor, sino mensaje. Los magos no eran solo lanzadores de hechizos. Eran guardianes de secretos. Hombres y algunas mujeres que no pedían permiso a los dioses ni temían a los reyes. Entendían el lenguaje de la tierra, sabían leer la sombra de las piedras y oír lo que decían los huesos. Antes de ser marginales o temidos, fueron imprescindibles. En el Egipto antiguo, se les llamaba Eka y eran sacerdotes antes que brujos. En Babilonia, los magos eran los que conocían los movimientos del cielo, los ciclos de sangre, los presagios escritos en entrañas. En Grecia, eran vistos con sospecha, demasiado sabios para la ciudad, demasiado cercanos a lo salvaje. Y no usaban túnicas de lentejuelas. Se vestían como cualquiera, pero con ojos que veían detrás de los velos. Con manos manchadas de carbón y dedos quemados de tanto tocar lo invisible. Los magos no eran espectáculo. Eran sistema. En muchas culturas, eran los únicos que sabían cuándo sembrar, cuándo cortar una vena, cuándo hablar con los muertos. Y sabían el precio de cada palabra que se decía en voz alta. Por eso hablaban poco. Su caída comenzó cuando los reinos quisieron controlarlos. Cuando el poder institucional les exigió obediencia, y ellos dijeron que no. Entonces se les llamó herejes, embaucadores, enemigos del orden. Algunos ardieron en plazas. Otros se hundieron en bosques. Y unos pocos, dicen, simplemente se desvanecieron, llevándose consigo libros que ya nadie puede leer. Pero su sombra sigue ahí. En las historias que aún nombran a los que sabían más de lo debido. En los nombres olvidados tallados en madera. En el eco de palabras antiguas que aún asustan aunque nadie recuerde por qué. Porque un mago de verdad no busca poder. Busca sentido. Y eso, para quienes gobiernan con miedo, siempre ha sido lo más peligroso. El mago celta no necesitaba torres ni orbes flotantes. Caminaba con el lodo hasta las rodillas, con una vara de fresno marcada con símbolos que solo él comprendía. Los druidas eran sus parientes más conocidos, pero no eran los únicos. En las islas y las tierras altas, los magos eran figuras solitarias, alejadas de los clanes, sin obedecer más ley que la del bosque. Y el bosque hablaba. Ellos leían los nudos del roble como otros leen el destino. Preparaban brebajes con hongos que crecían en la sombra, huesos de animales encontrados tras tormentas, gotas de rocío recolectadas antes del canto del primer cuervo. No era superstición. Era precisión. Y si se equivocaban, morían. En los Balcanes, los magos eran llamados Blasi. No vivían en aldeas, sino cerca de las cuevas o en los cruces de caminos, donde lo visible y lo invisible se mezclaban. Sus rituales eran simples: fuego, tierra, un cuchillo. Nada de decoraciones. Solo acto. Solo causa y efecto. La Edad Media los desplazó. Donde antes eran consultados, comenzaron a ser acusados. Un error de cálculo, una muerte inexplicable, y el mago era culpable. Pero eso no los detuvo. Se replegaron. Mezclaron su saber con los primeros alquimistas, disfrazaron sus conocimientos en tratados de astronomía, remedios naturales y plegarias. Aprendieron a esconder su magia en libros con cerraduras dobles y tinta que se desvanecía con el sol. Y algunos, los más valientes o los más solitarios, siguieron practicando. Sin discípulos, sin templos. Solo con el viento como testigo. Preparaban su magia como quien prepara su tumba, con exactitud, sin apuro, y con una mirada que sabía que todo termina, salvo lo que no se ve. El verdadero mago no buscaba cambiar el mundo. Solo comprenderlo. Y eso, incluso ahora, sigue pareciendo sospechoso. En el norte de Europa,
donde el invierno se traga las palabras y las noches duran más que los recuerdos, los magos adoptaron otro rostro. Allí, entre fiordos y glaciares, eran conocidos como Seimen, los hombres del Seir, y también como Volvas, si eran mujeres. Su magia no era suave. No era decorativa. Era áspera, cruda, directa. Como la tierra que habitaban. El Seir era una práctica peligrosa. Involucraba visiones, trances inducidos por cantos, hongos y aislamiento. Los practicantes podían caer durante horas en un estado entre el sueño y la muerte para volver con mensajes. A veces, eran advertencias. Otras, eran órdenes. Las aldeas los recibían con respeto, pero nunca con cariño. Un mago que hablaba con los dioses también podía atraer su furia. Y no estaban bien vistos por todos. Entre los vikingos, que valoraban la espada más que la palabra, el Seir era una amenaza ambigua. A un guerrero se le temía en batalla. A un mago se le temía siempre. Odín, el padre de todo, era el maestro de esta magia, pero también era el más ambiguo de los dioses. Practicaba Seir a escondidas, cruzando líneas que incluso los dioses preferían no mirar. Los magos vikingos no lanzaban rayos ni creaban tormentas. Torcían destinos. Rompían alianzas. Envenenaban futuros con palabras susurradas en la oreja de un rey. No necesitaban estar presentes para destruir a un enemigo. Bastaba con que dijeran su nombre en el momento adecuado, bajo la luna exacta. Muchos murieron jóvenes. Quemados por miedo, exiliados por superstición, ejecutados por simple sospecha. Pero dejaron rastros. Fragmentos de cantos. Trozos de piedra con runas mal talladas. Objetos sin explicación lógica, enterrados bajo casas donde nunca creció nada. Porque un mago verdadero, en esas tierras heladas, no buscaba gloria ni honor. Solo un equilibrio frágil entre lo que se puede saber y lo que es mejor no nombrar. En las costas del Mediterráneo, donde el mar era un dios y el sol una maldición y una bendición a la vez, los magos tomaron otro nombre, Teurgoi, poetes, grimoristas. No eran sabios con túnicas blancas ni ermitaños cubiertos de barro. Eran eruditos, a veces sacerdotes, otras fugitivos, y casi siempre ambos. En Alejandría, siglos antes de que ardiera su biblioteca, los magos estudiaban las estrellas como si fueran heridas abiertas. Creían que cada astro marcaba una dirección en el alma, y que los hombres no actuaban por voluntad, sino por alineación. No había hechizo sin hora, no había palabra sin vibración adecuada. La magia era arquitectura, no improvisación. Sus rituales exigían exactitud, círculos trazados con carbones consagrados, figuras geométricas cargadas de intención, invocaciones que no podían contener una sílaba mal pronunciada. Porque si la vibración era incorrecta, no solo el ritual fallaba. Algo respondía. Y no siempre lo que respondía era paciente. En Roma, los magos eran tolerados, pero vigilados. Se mezclaban con los augures, con los arúspices que leían hígados de animales para predecir el futuro. Algunos trabajaban para senadores, para emperadores. Otros eran perseguidos por cruzar la línea entre religión y control. Porque quien interpreta el futuro controla el presente, y eso, en política, es un crimen. Con la expansión del cristianismo, muchos magos camuflaron sus prácticas como oraciones. Algunos adaptaron nombres de ángeles a antiguos demonios. Cambiaron los himnos por salmos. Pero el fondo no cambió, el deseo de alterar el curso del mundo con conocimiento prohibido. Lo que dejó ese tiempo fue disperso, fragmentos de grimorios, símbolos escritos en muros escondidos, nombres olvidados que aún aparecen en manuscritos sin firmar. Porque esos magos sabían algo que muchos no comprendían, el poder real no está en el espectáculo, sino en el secreto. Y los más peligrosos fueron siempre los que sabían callar. En las aldeas del Bosque Negro, en lo profundo de lo que hoy se llama Alemania, los magos no tenían torres. Tenían sótanos. No tenían libros encuadernados en cuero fino.
Tenían trozos de pergamino ocultos bajo piedras, entre raíces, en cofres que no se abrían sin ofrenda. Eran llamados exenmeisteros auberer, y su arte estaba mezclado con superstición, con miedo, con la necesidad primitiva de controlar lo indomable. Eran tanto curanderos como hechiceros. Conocían el nombre de cada planta venenosa y el efecto de cada hongo sobre la mente. Sabían qué luna servía para calmar una fiebre y cuál para maldecir una cosecha. Lo que hacían no era considerado magia por ellos. Era conocimiento heredado, transmitido con reticencia, porque cada palabra tenía peso y cada error podía costar una vida. La Iglesia los persiguió con brutalidad metódica. Los inquisidores no distinguían entre un hechicero que usaba fórmulas para curar y uno que dibujaba símbolos en sangre. Ambos eran enemigos del dogma. Pero los magos no se extinguieron. Se disfrazaron. Siguieron enseñando, escondidos entre los mitos, entre cuentos de niños. Un conjuro podía parecer una rima inocente. Una maldición, una canción popular. Los registros hablan de procesos contra hombres que tenían el don de ver cosas que aún no pasaban. Contra mujeres que murmuraban palabras raras al agua antes de dársela a un enfermo. Contra ancianos que sabían leer el vuelo de los cuervos o interpretar el crujido de los árboles bajo la escarcha. Durante siglos, los magos rurales fueron los intermediarios entre lo inexplicable y lo cotidiano. No eran espectaculares. No lanzaban fuego ni volaban. Pero cuando en una aldea alguien enfermaba sin causa o desaparecía en el bosque, no se llamaba al cura. Se llamaba al hechicero. Y si aceptaba venir, era mejor no mirar demasiado lo que hacía. Porque su magia no buscaba redención. Solo equilibrio. Aunque costara. Aunque sangrara. Aunque no dejara testigos. En el cruce de caminos entre Persia y Anatolia, cuando las rutas de la seda traían más que seda, lenguas, dioses, miedos, los magos tomaron otro nombre, Magoi. No como etiqueta, sino como linaje. Eran los guardianes del fuego sagrado en el zoroastrismo, pero también los que cruzaban esa línea invisible entre religión y manipulación. No eran adoradores de demonios, aunque los invocaban cuando la necesidad lo pedía. Su oficio era ambiguo, preciso y nunca gratuito. A diferencia de los hechiceros rurales, estos magos escribían y leían. Documentaban meticulosamente las fases de los astros, las composiciones alquímicas, las propiedades ocultas de los metales. El oro no era solo riqueza, era un símbolo solar. El mercurio, una entidad cambiante. Cada material tenía correspondencia con un cuerpo celeste, y esa correspondencia era usada para alterar el estado de las cosas. No creían en milagros. Creían en fórmulas. Se les temía en las cortes. En la de Babilonia, en la de Ciro el Grande, incluso en la de Darío. Porque no eran soldados ni sacerdotes, pero hablaban con ambos. Su poder venía de saber más de lo que decían y decir solo lo justo para sobrevivir. La leyenda de los 3 reyes magos nació aquí, distorsionada por el tiempo. No eran reyes, sino astrólogos persas siguiendo un patrón estelar. Su viaje no fue por fe. Fue por cálculo. A medida que el mundo cristiano creció, la palabra mago se volvió sinónimo de peligro. Se mezcló con la idea de herejía, de rebeldía contra el orden divino. Pero los verdaderos magos nunca adoraron al diablo. Adoraban el orden oculto de las cosas, ese que solo se revela al que observa con atención inhumana. Y por eso fueron perseguidos. Porque no rezaban. Porque no obedecían. Porque creían que todo, incluso el destino, podía ser alterado con la palabra correcta, dicha en el instante preciso, con la intención exacta. Porque sabían que el universo era una maquinaria. Y ellos, los únicos que tenían el manual. Hoy, cuando decimos mago, muchos piensan en capas brillantes, chisteras, fuegos artificiales o una figura barbuda con un bastón iluminado. Pero los verdaderos magos, los que vivieron, los que escribieron, los que temieron y fueron temidos, no se disolvieron con los siglos.
Cambiaron de forma. Algunos se disfrazaron de científicos. Otros, de consejeros. Algunos más, de locos. Porque el oficio nunca fue el espectáculo, sino el conocimiento. No la ilusión, sino la manipulación de lo real. Su legado está en las fórmulas ocultas en los tratados de alquimia, en los símbolos grabados en iglesias donde nadie sabe por qué están ahí, en palabras prohibidas que aún hoy se pronuncian en voz baja. Sus nombres no están en los libros escolares. Pero sus huellas sí. En los márgenes de manuscritos medievales. En los sellos rotos de grimorios que nadie se atreve a traducir. En la persistente sensación de que hay cosas que no deberían saberse, pero alguien las sabe. Y si algún día escuchas a alguien susurrar en una lengua olvidada mientras la tormenta se detiene o una vela arde contra el viento, no aplaudas. No preguntes. No mires directamente. Solo recuerda que no todos los magos están en los cuentos. Algunos aún caminan, invisibles, entre nosotros. Gracias por ver y por acompañarme con esta historia. Si quieres seguir descubriendo más relatos fascinantes, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.